¿Qué tal? Nuevamente aquí en una charla más sobre estos temas de interés médico y qué mejor que abordar un tema que desde hace un par de años pues nos ha traído un poco en jaque como es el asunto del COVID y las variantes que han venido saliendo. En esta ocasión tengo el gusto de poder platicar con el doctor Alejandro Quintín Hernández, Barrat Hernández, perdón, médico internista, investigador principal de Centro de Investigación Clínica FAICIC, con quien vamos a platicar sobre este interesante tema y ojalá que pueda salir aquí información que sea de valor para cada uno de ustedes que nos está viendo. Doctor, gracias, bienvenido y gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión sobre este tema. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy importante el transmitir información a la población, una información que sea veraz, que sea confiable y además, bueno, es aterrizada precisamente a la mayoría de las personas, ¿no? Claro, y bueno, me gustaría empezar con una pregunta, sí muy básica, pero de que comienza toda esta pandemia con el COVID al momento actual, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo con esta enfermedad? Claro, a nivel mundial ya en diciembre cumplimos 3 años de haber iniciado con este brote que se dio en Wuhan, China. En México estamos a 2 meses precisamente de cumplir estos 3 años y la enfermedad, la epidemia ha tenido sus altas y bajas, ¿no? Una de las cosas que más ha preocupado a la población ha sido el tema de definir la pandemia continúa, no continúa, bajó, no bajó. La verdad es que continuamos en pandemia, todavía se puede definir estrictamente como una pandemia. Ha tenido altas y bajas, ha tenido sus famosas olas o crisis que hemos visto a lo largo de estos años, pero también hemos visto un cambio en el comportamiento de los virus. Y esto es lo que ha generado que la mayoría de las personas piensen que la situación ya se ha eliminado. Si bien es cierto que actualmente no estamos todavía en algo que podemos considerar como una endemia o algo endémico, sí hemos visto que esta enfermedad pues es una enfermedad que va a quedarse, como ya lo hemos platicado anteriormente, y vamos a tener que convivir con ella durante toda la vida. Pero los virus se van adaptando y como tal los virus empiezan a buscar las maneras de sobrevivir más y por eso es que actualmente lo que estamos observando es que a pesar de que tenemos cepas mucho más contagiosas como la que se está presentando actualmente en Estados Unidos, el comportamiento clínico ha sido menos agresivo en cuanto a número de personas. Es un menor porcentaje de personas las que se presentan con gravedad, como lo vimos al principio con la cepa original o posteriormente con la cepa delta. Sin embargo, todavía existen un grupo de personas que pueden ser susceptibles a presentar un estado de gravedad derivado de la infección por el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de la COVID. Entonces, continuamos, actualmente de hecho estamos justo en una elevación de ola, estamos cerca de alcanzar el pico, calculamos más o menos que a finales del mes de enero estaremos ya en el pico de esta ola, que además se ha combinado con otras infecciones virales como es influenza y virus sincitial respiratorio. Pero sí vamos a seguir teniendo ese comportamiento que tenderá a ser un poquito más estacional en los siguientes años. Correcto. Entonces, por lo que entiendo, sí, cada vez a lo mejor el impacto en cuanto a cantidad de personas y con el cuadro grave se ha disminuido. Esta población que puede presentar este cuadro grave, ¿cuál puede ser considerada esta población vulnerable? Digo, ahora ya tenemos vacunas, la misma cantidad de personas que han pasado ya por la enfermedad y el cuerpo genera ciertas defensas. Pero dentro de todo esto, ahora, ¿cuál puede ser la población que puede estar más vulnerable en este tipo con esta enfermedad? Sí, claro. Tradicionalmente hemos dicho que aquellas personas que se presentan con enfermedades crónicas debilitantes como diabetes, hipertensión, obesidad, las personas mayores de 65 años, son aquellas que generaban mayores complicaciones y por lo tanto mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, también es cierto que existe un grupo de pacientes cuya respuesta inmunológica no es adecuada y que esos pacientes al tener un estado que nosotros llamamos de inmunocompromiso pueden no responder de manera adecuada a la infección viral y entonces presentarse con mayor gravedad.
estos pacientes, bueno, pues al tener un debilitamiento de su estado inmune, las células no van a liberar precisamente los anticuerpos necesarios para evitar la infección, como sucede con una persona inmunocompetente que ya fue vacunada o que ya tuvo incluso una infección por el virus, o como comentabas, una combinación de ambas, que una persona con vacunas y que ya tuvo una infección tiene una mayor protección, pero precisamente por estos anticuerpos y células que se producen. Los pacientes con inmunocompromiso carecen de esta capacidad de producir defensas que hayan sido fabricadas por la vacunación y por lo tanto hoy se vuelven más susceptibles. Claro, entonces el paciente inmunocomprometido, como nos comentabas, Doc, es aquel que, como el paciente diabético, hipertenso, pero también aquel que está en tratamientos a lo mejor prolongados, oncológicos quizás, el paciente con VIH. Entonces, estos pacientes tienen que estar ahí poniendo una especial atención. Claro, sí, mira, exactamente nosotros podemos diferenciar a los inmunocompromisos o a los pacientes inmunocomprometidos como inmunodeficiencias primarias, que son aquellas con las que el paciente nace. ¿Sí? Por algún defecto genético, el paciente no puede producir las células adecuadas o las proteínas adecuadas para responder contra ciertas infecciones. Son pacientes que tienen infecciones repetitivas desde muy pequeños e incluso infecciones graves. Y las infecciones secundarias, las inmunodeficiencias secundarias. Estas inmunodeficiencias secundarias son porque existe algo que condiciona que el paciente que nació con un sistema inmunológico normal empiece a tener una deficiencia de la misma. Una de las más conocidas pues es la enfermedad por VIH-Sida, en donde el paciente disminuye la cantidad de linfocitos CD4 y esto favorece la presencia de algunas otras infecciones. Pero tenemos otros casos como los pacientes con cáncer que están en algún tratamiento quimioterápico, los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y que se le dan medicamentos para apagar ese sistema inmunológico, como son anticuerpos monoclonales, como son medicamentos antifactor de necrosis tumoral, esteroides, etc. Tenemos también a los pacientes posttransplantados, aquellos pacientes que recibieron un trasplante renal, cardíaco, etcétera, y que para evitar el rechazo a este trasplante se les dan medicamentos también que disminuyen la efectividad del sistema inmunológico. Y como estos tenemos otros varios ejemplos. Algo que es bien importante aquí es que sin importar si el inmunocompromiso es primario o secundario, de todos modos el sistema inmunológico no está respondiendo adecuadamente y están expuestos. Correcto. Para ellos hay opciones de tratamiento, no es que todo está perdido, pero sí hay que poner especial atención. Y están saliendo opciones nuevas para manejar este tipo de pacientes. Claro, recordaremos que esta es una enfermedad nueva y apenas precisamente en estudios de investigación hemos ido colaborando para poder encontrar algunos medicamentos adecuados para pacientes en la etapa leve y también en pacientes con graves, ¿no? Sí. Sin embargo, el paciente inmunocomprometido en este momento no tiene un tratamiento que esté establecido ya formalmente para poder disminuir su posibilidad de gravedad. Sin embargo, bueno, se ha propuesto que precisamente estos medicamentos que hoy en día ya están aprobados para el tratamiento de pacientes con enfermedad leve o enfermedad grave pudieran funcionar en ellos. Sin embargo, bueno, pues falta establecer si en estos pacientes tal vez estos medicamentos requerirán de más tiempo o una dosis diferente para ser más eficaces, o si también a lo mejor con la misma dosis que vemos a pacientes inmunocompetentes pudiera funcionar, y por eso es que actualmente se están corriendo algunos estudios en esos grupos de pacientes para ofrecerles un tratamiento que es ya aprobado para otros tipos de pacientes y que ha demostrado una alta efectividad. Claro, y dentro de estos estudios que se están corriendo, ya en FAISIC hay uno para este tipo de población, que si hay alguien quien está viendo la entrevista en este momento y considera que está con alguno de estos factores de inmunocompromiso, pueden acercarse con Clínica FAISIC, doctor, para poder preguntar por este tratamiento. Claro, actualmente estamos corriendo un estudio. Este estudio consiste precisamente en otorgar este medicamento que ya ha sido aprobado a nivel mundial para los pacientes enfermos con COVID y con factores de riesgo, y que en este caso lo que estamos buscando son pacientes que tengan un estado de inmunocompromiso,
primario o secundario y que estén con una enfermedad reciente por la COVID, es decir, que tengan menos de 5 días de haber comenzado con síntomas y menos de 5 días de haber tenido una prueba positiva. Es más, si el paciente tiene un inmunocompromiso y tiene síntomas, pero no se ha realizado una prueba, nosotros podemos apoyarlo precisamente con esta prueba para saber si tienen o no infección por SARS-CoV-2. En este caso, este estudio, a diferencia de otros estudios que hemos llevado, todos los pacientes van a recibir tratamiento. La diferencia es que es un tratamiento con diferentes tiempos, pero todos los pacientes recibirán la oportunidad de recibir un medicamento que es altamente eficaz y que ya ha sido probado a nivel mundial para combatir el virus. Pues una gran ventaja de este tipo de tratamientos por medio de los ensayos clínicos que ponen al alcance de la población tratamientos innovadores, la mayoría de ellos, ¿no? Están, como este caso, que está recientemente aprobado para su uso en la población, que pueden llegar al alcance de la población en general y puede abrir una oportunidad de tratamiento también adecuado. Entonces, si está dentro de los primeros 5 días del curso de la enfermedad, con los síntomas, con estos cuadros como que lo consideren como paciente inmunocomprometido, pueden acercarse con Clínica FAISIC e incluso, como ya comentabas, Doc, hacer aquí la prueba en caso de que no tuviera la prueba para confirmar la enfermedad. Claro, es muy importante también recordar que la sintomatología de la COVID ha ido cambiando al paso de estos 3 años. Entonces, hoy en día podemos encontrarnos pacientes que solamente tengan a lo mejor un cuadro de dolor de garganta o escurrimiento nasal, que no presenten fiebre necesariamente, porque eso estamos viendo actualmente que ya casi no se presenta con fiebre, y que hayan tenido preferentemente contacto con alguien positivo o incluso sin que lo hayan tenido puede ser positivo. Entonces, no hay que dejar a la deriva un diagnóstico que se pueda hacer tempranamente y sobre todo con la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado. Exacto. Y pueden para cualquier persona que, bueno, con estas características que considere, que crea que puede estar enfrentando el COVID, ¿a dónde puede ponerse en contacto para poder acceder a este tratamiento? Claro, pueden ponerse en contacto directamente aquí en las instalaciones del Centro de Investigación Clínica FAISIC. Van a aparecer aquí los contactos para que puedan llamar directamente. También pueden ponerse en contacto con un servidor, ya sea a través de mi número celular, que aparecerá también aquí en la cintilla, o mis redes sociales, y con gusto los podemos orientar para ver si son pacientes que realmente tengan un contagio por COVID y que además cumplan con los requerimientos para poder recibir este tratamiento. Así es, pues aquí van a estar apareciendo los datos para el contacto e importante desde un principio poder entrar rápidamente en manejo del cuadro, no dejar pasar más tiempo y pues de esta manera poder mejorar las posibilidades del tratamiento, ¿no? Muchas gracias, doctor Alejandro Barrat. ¿Algo más que quieras agregar que hayamos quizás omitido para la gente que nos está viendo? Claro, pues no, agradecer mucho la oportunidad de la difusión científica a la población y recordar, muy importante, esta es una enfermedad que continúa. No hemos terminado en las fases de contagio, de hecho actualmente la enfermedad es mucho más contagiosa, entonces hay que seguir manteniendo distanciamiento, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos frecuente y sobre todo muy importante, tener un esquema de vacunación completo y en el caso de presentar síntomas, inmediatamente hacer las pruebas para aislarse y ver si tienen la posibilidad de recibir un tratamiento. De acuerdo, pues muchas gracias, doctor. Gracias a quien nos ha estado viendo en esta entrevista. Creo que es información de valor que estamos compartiendo. Si así lo considera también, comparta la entrevista para que llegue a más gente y puedan ponerse en contacto con Clínica FAISIC y acceder a este tipo de tratamientos. Gracias a todos, gracias doctor, buena tarde y pues seguimos compartiendo estos temas. Claro que sí, excelente tarde, hasta luego.